Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, acá estamos en otro encuentro de Café Mercosur. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, acá estamos. Es una jornada bastante llena de noticias. Hoy vamos a hablar un poco de esta reunión del Escudo de las Américas, como se ha dado a llamar esta reunión de los gobiernos de derecha en América Latina, en contra de América Latina, y de este cerco feroz e inhumano que se le está haciendo a Cuba. Pero también vamos a hablar otras cosas más, vamos a hablar un poco de la realidad de Argentina, y vamos a ver algunas cosas relacionadas con el Día Internacional de la Mujer, que no tenemos nosotros que hablar, pero bueno, digamos que hay algunas cosas que son muy pero muy interesantes, Osvaldo, para dejar en claro, principalmente en estos tiempos que nosotros vivimos de, digamos, fake news, posverdad, muchas mentiras y mucha utilización geopolítica de lo que podríamos denominar el relato, ¿no? La narrativa, el relato, ¿no? Entonces, para comenzar, yo quería simplemente hacer una pequeña reflexión con vos, Osvaldo, que estamos en una situación compleja mundialmente, en un conflicto que pareciera que es regional, pero que es mundial y que haya tenido grandes repercusiones financieras. Principalmente las acciones de BlackRock cayeron el 7,2% porque BlackRock hizo un corralito. BlackRock es el primero o el segundo fondo de inversión mundial. No sabemos si es el primero o el segundo porque es tan opaco que no sabemos si Vanguard es en realidad socio oculto de BlackRock. No sabemos hasta qué punto, ¿no? Entonces se hace muy difícil saber si es el primero o el segundo, pero uno de los principales, ¿no? Hizo un corralito y a la Argentina la encuentra, ¿viste? De nuevo la encuentra con un gobierno neoliberal y, como diríamos, mal parada. Los bancos lo advirtieron esta semana, 6 bancos lo advirtieron, el Wells Fargo, el Citi, el JP Morgan. Mirá que la mayoría de los funcionarios de este gobierno de Milei son del JP Morgan. Advirtieron que hay que salir de las posiciones argentinas porque tiene 3 cosas que son terribles. Que este gobierno de Milei, la locura de este gobierno de Milei, no le ha dado importancia. Uno no tiene no tiene reservas cambiales. Dice, Milei le decía a un periodista, no, pero no hace falta tener reservas cambiales. ¿Para qué vamos a tener reservas cambiales? Si nosotros no emitimos. Si no emitimos, no necesitamos tener reservas cambiales. Bueno, ahora quiero saber qué es lo que va a pasar con esas reservas, que no hay reservas cambiales. ¿Y por qué es importante eso? Porque ya lo hablamos muchas veces nosotros esto, Osvaldo, ¿no? ¿Te acordás? Cuando hay problemas financieros mundiales, los capitales, que son, viste, de las cosas más... todo el mundo dice que son cobardes. Yo diría que son temerosos, porque nadie quiere perder lo que ha conquistado, ¿no? O sea, a nadie le gusta perder plata. Esa es la verdad. Vuelan hacia la calidad, ¿te acordás? Que no hay amigos, no, por dinero. ¿Cómo? Por eso digo que no hay amigos con la plata. Por eso decías que el gobierno, que yo, si no hay amigos, el dinero no tiene amigos, tiene intereses nomás. Esto que del JP Morgan, que dicen lo que dicen, lo dicen porque en realidad si a sus clientes le hacen hacer una mala inversión, como es invertir en la Argentina, ellos van a estar en problemas. Lógicamente. Y van a necesitar tener dinero porque el dinero está dejando de fluir desde los países del Golfo Pérsico, los famosos petrodólares, porque está cerrado el estrecho de Hormuz y puede ser que cierren el estrecho de Bab el-Mandeb. El estrecho de Hormuz donde pasa más del 20% del petróleo mundial, ¿no? Porque en realidad todos los negocios oscuros que se hacen, el 20% de lo formal, de lo que está blanqueado, digamos, regularizado, ¿viste? Y mucho más. Y ahora está pasando solo el negro, ¿no? El de los barcos chinos y rusos, ¿no? Y el barco iraníes. No están pasando los otros barcos. Irán dijo una cosa muy interesante, Osvaldo. Irán dijo, nosotros no cerramos el estrecho de Hormuz, solo le permitimos pasar a los que sean amigos nuestros. Claro, los que queremos. Bueno, pero sí, está muy relacionado esto con el tema que vamos a ver ahora después con Cuba. ¿Vamos a criticar que Irán hace esto? Si Estados Unidos bloqueó militarmente a Venezuela antes de invadirlo y ahora está bloqueando militarmente a Cuba y no deja que ningún barco petrolero vaya hacia Cuba. E inclusive hubo un barco petrolero que iba para Cuba, destinado a Cuba, y lo interceptaron los Estados Unidos en el Océano Índico.
en aguas internacionales. O sea, estamos en el juego del vale todo, Osvaldo, y a la Argentina la agarra mal parada. La agarra mal parada, e inclusive, cerrando este estrecho de Hormuz, solo para terminar con este temita, ir al tema de Cuba, ya lo enganchamos con eso, Osvaldo. Ujú. Inclusive, la va a encontrar a la Argentina con aumento de precios normales y naturales, porque pasa entre el 60 y el 70% de lo que son los insumos para la agricultura, ¿no? Los que son los fertilizantes. Los Pasan por fertilizantes que se hacen con petróleo, ¿sí? O sea, con gas claro, natural, va. Con gas. que se podrían hacer en Argentina, pero este gobierno Pero no alcanza la producción, se hace, pero no alcanza la producción. pero Hay. este gobierno le No, dice a que da este no lo le mismo. interesa, aparte, no le interesa hacerlo. Es como, ¿te acordás de un ministro de Economía que los de afuera no deben conocer? Martínez Dios, que decía, da lo mismo hacer caramelo que acero. Pues por lo menos decía hacer, este dice que no hay que hacer nada, pero bueno. Estos repitieron la misma frase. Estos repitieron la misma frase. No fue con caramelos, pero lo dijeron con otras cosas. Sí, sí, sí. Entonces, vos fijate que lógicamente va a subir los hidrocarburos, va a subir el combustible, la nafta, la gasolina, el diésel, o el gasoil, que es lo mismo, va a subir eso. Y Argentina tiene, como tuvo en la época de Bolsonaro en Brasil, la política de precios internas atada, Claro, amarrada claro. a Eh, los eh, precios Eso, internacionales. Eso te quería decir, en realidad, si fuera un gobierno que creyera en su país, lo que tendría que hacer es dejar que se exporte al precio internacional, como corresponde, y está bien, no vas a regalar, pero y lo que sí tendría que dejar es que el precio interno tenga un subsidio para que pueda, que no salga ese precio, como hizo históricamente muchas veces Argentina, y nos Claro. benefició mucho en circunstancias parecidas. Esta vez que estamos produciendo más petróleo o más gas del que necesitamos, lo mismo va a servir para exportar más, pero y que entren más dólares para las empresas, ni siquiera para el país, sino Ahí para las está. empresas, y el precio va a ser el precio internacional. Vamos a tener el precio tan caro como en cualquier país del mundo que tenga o no tenga petróleo, ¿no? Ahí está, que va a ser para unos pocos, Osvaldo. No va a ser para distribuir entre todos los 43 millones de argentinos, va a ser para unos pocos. Y a eso vos le vas a sumar, Osvaldo, la locura de tener que pagarle la cuenta a los amigos de la campaña, que es aumentar los servicios públicos. O sea, es perfecto lo que tenemos acá del clima de destrucción económica, financiera y social. Económica porque están todos los días cerrando fábricas. Todos los días cierran 30 empresas pequeñas y medianas. Cada 4 minutos se despide un empleado. En esto que estamos hablando ya se despidieron dos familias, quedaron sin trabajo, Osvaldo. Dos familias en Sí. este tiempito que estamos charlando se quedaron sin trabajo. En inflación, los famosos capitales golondrinas vinieron a hacer el carry trade, que en tanto estaba hablando el ministro de que el presidente que había que hacer carry trade, ¿no? Sí, Te decía aparte, ¿no? Y que en el transcurso del programa seguramente van a cerrar casi 2 empresas. exactamente. Y también tenemos social, porque la gente no aguanta más. Hubo una noticia, Osvaldo, que te digo la verdad, a mí particularmente me partió el corazón. Un gendarme en la provincia de Santa Fe empeñó el arma que no es de él, que el arma es de la fuerza, para poder pagar el alquiler. Osvaldo, ¿cuándo se vio eso? El hombre entra prácticamente en el delito para poder pagar, y estamos hablando de una fuerza que supuestamente no es de las que menos cobran en la Argentina, porque durante los gobiernos bien digo, durante los gobiernos, digamos, durante los ministerios de Patricia Bullrich, se les aumentó mucho a la gendarmería. Se les Sí, aumentó pero mucho a la gendarmería. siguen siendo muy bajos los sueldos, Ramiro, ¿eh? Exactamente. No llegan al 1.000.000 pesos de lo que están ganando. Por Y eso, es una aparte locura. se obligan y te obligan a gente, porque el sentido de tener gendarmería es para cuidar la frontera. ¿Qué hace en Rosario? ¿Qué frontera hay en Rosario? ¿Qué hace en Buenos Aires reprimiendo gente en Cava? Tendría que Y estar en la frontera, entonces lo obligan a desplazarse y no le dan sueldo y termina lo que le pasó a este pobre gendarme, que aparte lo sumariaron y lo van a dar de baja, ¿no? Porque si es, no sé si realmente es un delito, yo me parecería que sí, pero no sé mucho, parecería que sí. Lo que sí es una falta grave. No puede claro. dejar el arma un coso, te la dejaron para que vos la uses, no para que la des. Pero el tipo abogado la da en garantía,
Pues si te voy a buscar la plata, le dejo el arma. O sea, realmente, como bien vos decís, estaba totalmente ahogado el tipo, no tenía manera, ¿no? Y después, como si fuera poco, Osvaldo, tenemos los aumentos que este gobierno, como decíamos antes, va a hacer esta semana. A las líneas de colectivos, dependiendo si son del Gran Buenos Aires, el 7,7%, de la Ciudad de Buenos Aires el 5%, se espera una suba de los alquileres del 34% prácticamente. La luz va a subir entre el 12 y el 17%, esto va a ser para marzo, ¿no? El agua va a subir el 4%, vos fíjate cómo está pagando a las empresas que le pagaron, le está devolviendo lo que le aportaron en la campaña electoral a estas empresas, ¿no? Sí, sí. El metro o el subte, como se dice en Buenos Aires, va a subir el 3,25%, la telefonía celular el 3%, los peajes el 2%, pero ya subieron en la ciudad de Buenos Aires subieron el 17%. Acaban de subir el 17% los peajes. ¿Me querés decir dónde está domando la inflación? ¿Me querés decir cómo va a ser cómo van a ser las familias argentinas para poder subsistir a esta crisis social que se avecina? Cuando empiecen a salir los dólares de Argentina y suba el dólar y eso todavía más le meta presión a la inflación. O sea, este gobierno es demasiado irresponsable, Osvaldo. Yo te digo la verdad. Es muy complicado la crisis perfecta que se está armando en la Argentina, ¿viste? Y muy poca gente habla de esto y particularmente me parece muy grave, ¿viste? Sí, no, y aparte vamos a ver que constantemente hay noticias para acá en la Argentina para tapar este tema, ¿no? Sí. Diariamente se saca cada tema y que la gente difunde realmente, que no hacen, no ayudan en lo más mínimo y que tapa la difusión de estas noticias, las represiones que hubo esta semana de nuevo con los discapacitados, o Exactamente. sea, el temor como disciplinador social, ¿no? Me vas a tener miedo y no vas a hacer nada y te vas a quedar, le pegaron a los de FATE también, o sea, realmente Sí, sí, estamos, terrible. estamos estamos en una etapa que Bueno, realmente se está yo haciendo no, difícil vivir ya. yo no estoy en Argentina, pero según he escuchado de algunos medios de comunicación, que en los medios de comunicación hegemónicos, a ver, Osvaldo, confirmámelo vos que estás allá, solo se habla del Chiquitapia, que es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Solo se habla Sí, de eso, horas y horas, sí. horas, y del silencio de Cristina Kirchner. Sí, y te digo más, ahora agregaron un tema que es si Messi estuvo Ah, con Trump o no, o sea, un tema que es fundamental y que realmente indica que el país está yéndose al carajo. O sea, son temas banales en lo que está pasando, todos estos temas. Es banal todas estas discusiones, no tiene sentido. O sea, tocar esos temas que tapan lo que realmente... Todo lo que vos dijiste, Ramiro, no sé, a ver, calculo en 5 minutos más o menos, acá no se habla casi. qué Y no es que no locura. se sienta, y no es que no se sienta, porque todos lo sienten, pero algunos fingen demencia, dicen yo no sé qué está pasando, no, para mí no. Vos escuchás a veces reportan gente de la calle, no, si yo estoy ganando bien, me alcanza el sueldo, ahorro y me compro cosas. No sé, también ser parte del gobierno para tener ese ingreso, no sé. Mira, no lo quise poner porque me parecía un golpe bajo, Osvaldo, pero me llegó un video de una señora más o menos de unos 35, 40 años que estaba cerrando su almacén. Almacén para los que viven fuera de Argentina es un pequeño comercio de comestibles, ¿no? Con el corazón partido. Porque años y años y años de esfuerzo poniéndole fuerza y haciendo sacrificios y dice, tengo que cerrar. Lamento mucho, pero no aguanto más. Y estamos hablando de que esa mujer vende cosas de primera necesidad. Cosas que ¿Eh? siempre, o sea, vos sos de mi época, Osvaldo, vos te acordás que la primera incursión en el mundo real era a partir de los 5 años que nos mandaban al almacén, ¿te acordás? Al almacén, sí, sí, cruzabas la calle o dabas vuelta a la manzana y ibas y compraba cosas en el almacén, era así nuestra vida. Y aparte, Era la institución. el almacén te permitía una cosa, que es decir, bueno, te anotamos esto y después lo pagás cuando cobra tu papá, ¿no? La En famosa las empresas, libreta. claro, la libreta te daban eso, entonces, y eso se sigue manteniendo, se seguía manteniendo, porque era la manera que tienen de competir con las grandes superficies, con las grandes cadenas. Yo te voy anotando y después te voy cobrando, pero qué pasa ahora? La gente no lo puede pagar. Mm. La morosidad en la Argentina está haciendo récord. La morosidad Así, hasta en la Argentina está haciendo récord y la capacidad industrial argentina está en épocas de la pandemia, cuando estaba todo cerrado. El consumo ha caído en épocas de la pandemia, cuando estábamos todos en casa, que no podíamos salir
porque haciendo la cuarentena, solo que ahora no tenemos pandemia y tenemos supuestamente, o teníamos hasta hace una semana atrás en las cuales cambió todo el mundo, teníamos lo que se dice viento a favor, ¿no? O viento de cola, porque no tuvimos sequías durante los gobiernos de estos dos gobiernos de Milei, tuvimos un auge de los hidrocarburos con precios internacionales sostenidos, lo cual era muy bueno y le permitió a Argentina hacer caja, pero eso no se convirtió en reservas, porque estos tipos se la gastaron toda para mantener un dólar artificialmente barato y que la clase media pudiera viajar y comprar cositas por internet, electrónicos y esas cositas. Me hace acordar de los años 81, ¿te acordás, Pedro Mercado, Sí. cuando estaba Serú Girán? Y supuestamente una inflación domada, una inflación que fue del 34% en el año. Escuchame, fue la misma inflación que tuvimos en el 2022. O sea, ¿qué Sí. inflación domada? No quedó muy manso el caballo, me parece. Y en el 2022 tuvimos la crisis también de Ucrania, que hizo que Argentina tuviera que pagar muchísimo más por los hidrocarburos, por el gas que importaba, porque se importaba gas, que no estaba todavía terminado el gasoducto, y Argentina tuvo que gastar entre 6 y 7 mil millones de dólares más por el gas que necesitó importar. Y con eso tuvo la inflación más o menos como la que dice que la tiene domada. Ponele un punto más, un punto menos, Sí, pero en sí, una no crisis. cambia, no cambia. Y ahora, ¿qué va a pasar con esta crisis internacional en Argentina? No, te digo la verdad, me preocupa mucho y me preocupa el silencio de los medios de comunicación, que vos me lo confirmas ahora, ¿no, Osvaldo? Y Ramiro, vos lo que decías, que el tema, vos tocaste dos temas, la inflación del 30 y pico por ciento, que aparte está media dibujada, porque los valores no son los reales, por un lado, y por otro lado, reteniendo el dólar. Entonces, esa inflación es en dólares. En los gobiernos anteriores, con 30% de inflación, el tipo de cambio se iba modificando e Claro. impedía que se retrasara el tipo de cambio. Entonces, tu valor de cambio, tu salario, si bien tenías que salir, se me aumentan las cosas, tengo que comprar esto antes que otro, pero vos no ibas perdiendo poder de compra. Si vos no te aumentan los salarios, como están pasando, de hecho a los docentes les ofrecen el 12% este año, que es el 1% mensual, cuando la inflación todos los meses pasa el 2%, o sea, tenés el mismo ingreso que tenías, y tu valor en dólares cada vez vale menos y los productos aumentan en dólares. O sea, Claro. realmente estamos en una situación muy, Fue, muy, muy complicada. fue una de las mentiras que dijo en su discurso, que él había triplicado el sueldo en dólares. Bueno, no lo triplicó, aumentó Sí. el sueldo en dólares, pero aumentó también todo el resto en dólares, mucho más que los sueldos. Argentina está No, insoportablemente cara. O sí, sea, sí, sí, tal sí, cual. esa es la verdad. Aumentaron los impuestos en dólares mucho más, los servicios Eh, aumentaron muchísimo más en dólares. Pero también te digo que es una falacia que hayan aumentado en dólares, porque al 1%, el gobierno el año pasado no homologó ningún convenio Es verdad. colectivo de trabajo por encima del 1%. Vos me confirmás que fue el 30 y pico por ciento, 30 y pico, el 12%, o sea, en dólares se fue deteriorando el salario. Sí, porque el tipo de cambio no cambiaba y vos ganabas lo mismo y los precios cada vez eran más caros. Oficialmente la inflación fue del 31,8%, me parece. Pero oficialmente, Oficialmente. no nos olvidemos que el mes pasado lo echaron a la baña por digamos, no haber querido dibujar tanto la inflación de enero. Pero Sí, sí, sí. en realidad le dice que le están sacando por lo menos, según unos estudios que hizo el Movimiento al Futuro, le están sacando por lo menos 4 o 5 puntos más a esa inflación porque la miden de una forma equivocada. Acá nos dice Alberto desde Rosario, refiriéndose a lo que vos estabas comentando de la represión a los trabajadores de FATE. FATE es una empresa de neumáticos histórica de Argentina que tenía 80 años. Nos dice que a los de FATE los persiguieron cuando estaban arriba de la vereda. Supuestamente en el protocolo que hizo esta señora ministra, como si fuera legisladora, una ministra, pero hizo un protocolo que para ella tenía fuerza de ley, una cosa de locos. Si tuviéramos una corte de justicia ya habría hace rato declarado inconstitucional ese protocolo, esas facultades de determinar la libertad ambulatoria de las personas no le corresponde al Poder Ejecutivo, le corresponde desde 1215 le corresponde al Parlamento. Al 1215, Parlamento, sí. el juez Juan Sintierra. Algunos dicen que desde los fueros de Oviedo, que eran del 1184, que es así, ¿viste? Pero bueno, se ve que algunos tiempos retroceden. Esta modernidad que nos propone Milei nos retrocede antes de la Edad Media, ¿viste? O no, a la Edad Media nos lleva. Bueno, y Alberto dice que ya no importaba
si cortaban o no cortaban la calle, mejor dicho, los que cortaban la calle, los que no cortaban la calle se estaban quejando y eso era suficiente para que los reprimieran. O sea que a pesar de que vos cumplís con el protocolo, absurdo, y decimos y medieval, te reprimen igual. Gracias, Alberto. Un abrazo Tal de cual, Rosario. tal cual, que lo están haciendo hace bastante tiempo. Vos sabés que Sí, la ministra esta Monte Oliva que hay actualmente, que reemplazó a la que vos nombrabas anteriormente, la que pasó por 20 partidos, que no sé cuántos partidos pasó la Bullrich, esta de la Monte Oliva, desde que está ella se reprime también cuando están arriba de la vereda. Cuando suben a la vereda, los quieren aplastar contra la pared realmente, porque no le encontrás explicación lo que están haciendo. O sea, y ellos estaban en el Ministerio de Trabajo porque estaban en el momento que los reprimen, había una reunión de conciliación, que hay una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, perdón, el Ministerio no existe más, Secretaría de Trabajo, estaban negociando y en ese momento los están reprimiendo, cuando ya están negociando. O sea, negociando, aunque sea que no llegaran a ningún, pero aunque sea, respetar la paz social de la negociación. O sea, claro. la paz social es un artículo que figura en todos los convenios colectivos, que cuando vos estás negociando no se pueden tener medidas de acción social directa, y mucho menos medidas de represión como tienen los salvajes esto. No, un absurdo, Osvaldo, un absurdo. Pero bueno, eso es lo que pasa en Argentina. No íbamos a hablar mucho de Argentina, no vamos a hablar de Argentina. Y no hablemos más, por favor. Pero Argentina realmente es un laboratorio de maldad. Es un laboratorio de Sí, maldad. Y digo esto porque en realidad no es solamente el Ministerio de Seguridad, que antes era de la señora Bullrich, ahora de Monte Oliva, sino también parece que se junta ahora el intendente de la ciudad, Macri, no Mauricio Macri, el otro sí. Macri, El que Macri, bueno, en medio de... no, sí, no que lo voy a decir. Sí. decían que era el Macri bueno, pero no, de bueno no tiene nada. Que ahora la policía de la ciudad también se junta a los represores. También ahora están en una especie de disputa a ver quién es más perverso y quién reprime más. Porque la policía de de la ciudad de Buenos Aires, hace poquito que la ciudad tiene Buenos Aires, menos de 10 años, tanto lucharon para esto, para reprimir a los trabajadores, lucharon. O era para custodiar a los vecinos y darles un poco más de tranquilidad. Supuestamente, las policías de todas las ciudades, la función es esa, es llevarle tranquilidad a los vecinos, no andar reprimiendo manifestaciones sociales. Pero bueno, es lo que hay, ¿no, Osvaldo? Es la manera que encontró de encauzar la lucha social, tanto Macri como Milei, ¿no? A través de la represión de los reclamos. Cuento esto solo muy chiquito, un problema con una construcción por mal hecha por una constructora, Ah, que sí. aparentemente uno de los dueños es uno de la familia Caputo, pero seguramente no tiene nada que ver ni con Caputito ni con Caputo, el ministro de Economía. Reprimió a la gente que estaba pidiendo que no sigan sacando los escombros, que se podían caer las cosas, y la reprimieron también realmente. Gente de a pie, diríamos, gente que tenía su departamento ahí, ¿no? Y que evidentemente fue mal construido, mal hecho, todos estaban pagando la cuota, todo. No, realmente la inmoralidad que tiene la represión acá en la Argentina es pocas veces vista en los años que tenemos, Ramiro, creo que no lo vimos nunca, Nunca, así. jamás. No, no. O No lo vimos en la sea, época de la dictadura, Osvaldo. y la dictadura reprimió así. Vos sabés que No. pensando ni así, siquiera en la dictadura. Está bien, hubo 30.000 No, desaparecidos, no, 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 no estamos de ninguna no manera. saquemos ninguna No, no, no. responsabilidad, pero así a la luz del día lo que están haciendo no se vio nunca, ¿eh? No, 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 es complicadísimo. Y porque todos los días, es a diario, Osvaldo. A diario y a horario, a veces de mañana y tarde, Sí, ¿viste? sí, sí, Es, sí, sí, sí. es Sí, a veces, complicadísimo. la otra vez reprimió uno a las 7 de la mañana, ¿te acordás? A las 8 de la mañana, cuando estaban haciendo esa intervención en el Congreso con los de, ¿cómo se llaman estos verdes? Los ecologistas Los ecologistas que estaban que haciendo, estaban, a las 8, 8 menos cuarto los reprimieron. que se estaban manifestando en una performance artística muy, pero muy interesante en las Pero escaleritas del Congreso, muy buena, muy buena. excelente, en contra de la ley de los glaciares o en defensa del agua del agua de Claro, los claro, argentinos, como le querramos tal decir. cual. Sí, absurdo. Era una simple performance y fueron y se lo llevaron preso y los reprimieron. No, no, una Y locura, una locura, una locura. 8 menos cuarto empezó la represión, Y, 8 des- menos y cuarto. después hubo más, después hubo a la Sí, media sí, mañana, después hubo a la tarde. después siguieron pegando. Sí, si no le alcanza con pegar una sola vez, ¿viste? Tiene que pegar mucho y fuerte.
Impresionante. Bueno, Osvaldo, vamos a hablar de Cuba. Entonces, vamos a hablar de Dale. Cuba y un poco esta locura imperial que tiene Donald Trump, que está asfixiando económicamente a Cuba al no permitir, como dijimos antes, el hecho de que pueda importar petróleo. No deja que nadie le venda petróleo. O sea, vos fíjate hasta qué punto llegamos que se está creando una crisis energética. Miremos un pequeño video y después lo comentamos, Osvaldo. Vamos. Se está viviendo, ya que creo que permanece por más de 50 años, se ha recrudecido en esta administración del gobierno estadounidense y buscando la asfixia, digamos, del pueblo cubano. Y afortunadamente países como Rusia, China, México y otros países más que en este momento no los tengo en mente han sido fundamentales para ir en ayuda del pueblo cubano y llevando combustible, alimentos y distintos tipos de insumos también. Ya, así que es muy importante la colaboración de estos estados amigos y también, por ejemplo, decir que hace poco hubo una resolución de la ONU para poder enviar insumos, digamos, alimentos para poder cubrir la necesidad del pueblo cubano, que en este momento es asfixiante. Es algo muy terrible lo que está viviendo el pueblo cubano, y principalmente, digamos, por decisión del gobierno de Trump, tratando de asfixiar, digamos, a su gobierno y tratando de provocar, digamos, una catástrofe humanitaria terrible. Así que es muy importante la ayuda que se ha llevado y bueno, muchos gobiernos, incluso el gobierno chileno también comprometió alguna ayuda también para llevar al pueblo de Cuba, así también al gobierno de Brasil, en esta situación de emergencia que está viviendo, digamos, el pueblo cubano. Bueno, Osvaldo, acá nos queda más o menos claro que hay una crisis que empieza con los combustibles, parálisis total, las estaciones de servicio, las gasolineras vacías, el transporte público por ende está colapsado, las empresas están paralizadas, y cuando hablamos de empresas vemos la recolección de residuos, Osvaldo, las basuras se acumulan en las calles porque no hay nafta para que los camiones puedan salir a buscar la basura. O sea, es muy complicado. Eso significa también que haya apagones de energía eléctrica, porque gran parte de la matriz energética todavía es a combustible, claro, combustibles fósiles, digamos. Eso también repercute en la salud. La semana pasada nosotros comentábamos aquí de los problemas que tenían en algunas maternidades porque estaban las mujeres que necesitaban hacer las cirugías para tener los bebés y no había luz. Y como esas muchas otras más. O sea, es una de las que había aparecido de las crisis, pero muchas más, Osvaldo. Lógicamente que el precio de los alimentos, como todo esto, también se dispara y agrava más la situación alimenticia, y eso te crea un caos en la vida cotidiana, Osvaldo. Es impresionante, es un caos en la vida cotidiana. Exactamente, claro que en Gaza hubo también incursión militar, porque había bombardeos y todo lo demás, pero lo más triste de Gaza fue que hayan cerrado el paso de Rafah y no hayan dejado llegar la ayuda humanitaria. Comida, agua no dejaban llegar. Eso te iba a decir, o sea, no solo eso, ni siquiera el agua le dejaban llegar en un país que, como vemos, está en el medio de un desierto. No es que está en un lugar donde Cuba, de todas maneras, puede conseguir más fácil agua dulce que lo que puede ser en ese país, ¿no? En Gaza. ¿No? Quiero reconocer acá la postura valiente primeramente de Claudio Sheinbaum, que ha mandado buques con ayuda humanitaria para Cuba. Pero también de Lula da Silva, que ha hecho lo mismo, a pesar de que en Brasil también la situación no es muy buena. Lula también se ha solidarizado. Lula ha dicho una cosa que es muy clara: esto no se debe a una cuestión interna de un desgaste del proceso económico de Cuba. Esto es la acción externa de un país que está bloqueando a otro. Esto en cualquier lugar del mundo se llama sitio. Y esto es una acción de guerra. Esto es un casus belli, Osvaldo. En cualquier otro lugar, si Cuba tuviera un ejército más o menos que le hiciera frente, es una declaración, sirve para declaración de guerra. Por lo menos todos los sitios y todos los bloqueos marítimos en este caso, o los sitios, siempre fueron motivos de guerra. Es un crimen. Es un crimen. No existe esto de que nos quieren vender ahora, Osvaldo, de ataques preventivos o cercos porque están afectando nuestra seguridad. ¿Qué le afecta a Cuba a la seguridad de los Estados Unidos más allá del capricho de un secretario
Marco Rubio, muy pero muy relacionado con los narcotraficantes, de una familia cubana que fue expulsa por el anterior gobierno, no por la revolución, sino por el anterior, y que ahora quiere seguir ganando votos en la comunidad latina de Miami. O sea, para resolver un problema interno, asfixiar a todo un país entero y a toda la comunidad. O sea, hubo también gente que se manifestó, países que se manifestaron a favor de Cuba también, ¿no? Pero me parece que la comunidad está haciendo poco acá, me parece que está haciendo poco, así como también se hizo bastante poco con relación a Gaza, me parece que de nuevo estamos haciendo poco, porque ya es una situación, como dije anteriormente, que en cualquier época de la historia ya era una situación contraria al derecho internacional mínimo que había, porque ya daba motivo para un casus belli, ¿no, Osvaldo? Ramiro, y podemos tocar esto mismo viendo desde el punto de vista desde la Revolución Islámica, desde la caída del Shah de Irán, Reza Pahlavi. siempre estuvo bloqueado perdón, Irán. Durante todo el tiempo estuvo con Sí. bloqueo y no le dicen bloqueo, ¿cómo se llaman? Embargos. Sanciones, embargo, sanciones. Sí, solamente un periodo, en una parte de un gobierno de mierda, que un periodo muy chico, sino siempre estuvieron. ¿Cómo puede subsistir un país 40 años coso? Y ese es un país relativamente poderoso, con muchas posibilidades agrícolas, ganaderas, técnicas, petróleo, pero Cuba no tiene esa base. Y ¿Cómo Cuba hace para hace subsistir? 60 años que está embargada. 60 años que está bloqueada, embargada. A veces le aflojan un poco y le dicen que es embargo. Ahora directamente es bloqueo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, este virtual bloqueo naval ha hecho con que haya un estrangulamiento en la matriz energética de Cuba, ¿no? Esto ocurrió el 29 de enero, porque a Donald Trump se le ocurrió, ¿no? Llegamos a un punto de inflexión y necesitamos que Cuba es una amenaza inusual e extraordinaria. Explícame vos qué categoría está dentro del derecho internacional, amenaza inusual y extraordinaria. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaron esto? Este orden basado en las reglas que ellos dicen y deshacen, dicen y desdicen, hacen y deshacen constantemente, ¿no? Y ahora la amenazan con aranceles y sanciones a cualquier país que le venda petróleo a la isla, ¿no? Hace que cualquier cosa, viste, se te haga complicado, viste, Osvaldo. Sí, sí, realmente le está sometido a una situación 60 años con este régimen y ya te digo, sin posibilidades internas para producir algunas cosas, porque no las tiene, ¿no? Entonces eso hace más grave cualquier ataque o de estas medidas horribles que toma el gobierno norteamericano por el simple deseo iba a decir Milei, no es de Milei en este caso. Bueno, del papá de Milei, digamos. Sí. El padre putativo Del padre putativo de Milei, de Milei, de Trump, y lo que es peor, de Marco Rubio, que lo hace solamente por un interés de política interna, ¿no? No le interesa que de última sus connacionales, si él es hijo de cubanos, sus connacionales estén sufriendo lo que están sufriendo. O sea, estén o no estén de acuerdo con el gobierno, porque vos decís, no, es contra el gobierno. No, porque los ciudadanos no son el gobierno. Claro. Entonces yo creo que hay mucha gente dentro de Cuba que si podría se iría, como puede pasar acá en la Argentina, mucha gente si podría se iría. Entonces no es contra el gobierno, termina siendo contra el pueblo. Es contra el pueblo. Es exactamente contra el pueblo. Más allá de que nos guste o no nos guste, el gobierno en Cuba, eso no tiene nada que ver con lo que está haciendo Estados Unidos. Eso es una cosa que tiene que quedar claro. No tiene que ver acá con una defensa del régimen o no, de Cuba o del gobierno de Cuba o no. Tiene que ver con que Estados Unidos no tiene derecho a hacer eso. La situación es complicada, Osvaldo, porque a pesar de que Cuba viene tratando de su matriz energética eléctrica principalmente viene tratando de que sea solar, todavía no le ha dado tiempo suficiente para que llegue al 20%, que se pretende llegar al 20% ahora en 2026, con ayuda de China, lógicamente. Ayuda que, como sabemos, no es una ayuda tan humanitaria y altruista, ¿no? Tiene sus intereses. Tiene su costo, sí, claro. Sí. O sea, no vamos a hacer... No hacen... Hace que te ponen
la vara de la maldad tan alta, Osvaldo, que cualquier cosa que se lo ponga a este bloqueo inhumano y arbitrario, te parece que es bueno, en realidad, Sí, ¿viste? sí, ya te parece, es cierto. Es complicadísimo. Bueno, hay medicamentos que han caducado porque pierden la cadena de frío, por ejemplo. Hay emergencias sin respuesta. Hay de todo. En Cuba, un clima de caos generado desde afuera por una simple especulación electoral en algunos casos o por mostrar algo positivo frente de un poder imperial que, viste, parece que se ha refugiado en América Latina porque en el resto del mundo no le estaría yendo bien. Sí. Bueno, y como si fuese poco, Osvaldo, ¿viste? Acá en Brasil hay un dicho que dice, bueno, la tristeza de los pobres no tiene fin, ¿viste? Ujú. Como si fuese poco, todavía tenemos payasos como Noboa, otro que le corre parejo a Milei para ver cuál es más obsecuente con el padre putativo que tienen ambos, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos hijos putativos tiene. Demasiado me parece, che. Vos sabés que demasiado se van a dar la cabeza contra la pared cuando empiecen a ocurrir algunos eventos que todo el mundo está pronosticando. Pero bueno, no seamos un pájaro de mal agüero, ¿no, Valdo? Sí, sí, sí. No, sí, o sea, muchos en América Latina, ¿no? Tienen muchos. Muchos en América Latina. Ha decidido ahora que los embajadores y los miembros consulares de Cuba son personas no gratas. Escuchemos, Valdo. A ver. El gobierno de Ecuador declara personas no gratas al embajador de Cuba y a toda la misión diplomática. Según el comunicado de la Cancillería, tienen 48 horas para abandonar el país. Agregan que la decisión Tampoco se lo escucho, sustenta en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Medios ecuatorianos reportan presencia militar afuera de la embajada cubana en Quito. Las autoridades de la nación caribeña reaccionaron afirmando que ese paso daña las históricas relaciones de amistad y cooperación. Al mismo tiempo, Daniel Noboa dio por terminadas las funciones del jefe de la misión diplomática de Ecuador en La Habana. Por su parte, el expresidente Rafael Correa criticó esta decisión y la calificó como destructiva para el país. Al rechazo se unió el movimiento opositor Revolución Ciudadana, que destaca el alineamiento vergonzoso de Ecuador con el curso de Washington. Bueno, ya estamos, ¿no? Rompemos relaciones internacionales porque nos pide papá Trump. Esa cuestión, la idea es aislar a Cuba constantemente en todos los sentidos, tanto en materia económica, privándole el acceso a los hidrocarburos, pero también privándole participación de todos lados, ¿no? E inclusive la última, Waldo, la última que nosotros tenemos, que se han sumado 2 países más, ni un médico cubano, se han sumado 2 países más a los países que no tienen más el sistema de médicos que estaba siendo exportado por Cuba de alguna manera, es con los argumentos que manejaba la extrema derecha de acá en el 2013, 2014 y 2015, que decían que era muy malo Cuba porque tenía trabajo esclavos. Ellos que estaban a favor de la flexibilización laboral y del trabajo esclavo, y que están festejando la flexibilización laboral esclavista de Milei en Argentina, decían que los médicos cubanos no podían atender en Brasil porque eran explotados por el gobierno que se quedaba con los pasaportes y con una parte de esos ingresos que recibían como médicos. Es verdad que se quedaba con una parte porque era una parte de un convenio con la Organización de la Salud Panamericana, que era la que firmaba esos convenios. Y esos médicos cubanos acá en Brasil iban a comunidades donde nunca habían visto un médico, Osvaldo. La gente los quería muchísimo. Y esto está pasando ahora, ha pasado esta semana en Honduras. El 5 de marzo, hace poquito nomás, Osvaldo, el último contingente de médicos cubanos abandonó el país. Nuestro amigo Grillo nos mandó las fotos que los fueron a despedir con mucho cariño por toda la labor que habían desempeñado en Cuba durante el gobierno de Xiomara Castro. Cambió el gobierno ahora. Nasri Asfura, otro también hijo putativo de Donald Trump, decidió no renovar el convenio que él permitía que trabajaran, ¿no? Y Jamaica el día 6 de marzo hizo exactamente lo mismo, anunció el fin del acuerdo de cooperación médica de Cuba. De pronto vinieron con una galera, la varita mágica, háganse los médicos, y de pronto había médicos para Honduras y para Cuba, para Jamaica, ¿viste? O sea, estamos hablando de la gente, estamos hablando de la salud. Los médicos cubanos no son terroristas, son gente que va a llevarle salud y vida a la población. O sea, estos presidentes tan
obstacustas, tan obsecuentes con Trump, están jodiendo a su propio pueblo, Osvaldo. Eso hay que decirlo. Están en contra del pueblo para estar a favor de un... Voy a decir la palabra, pero no lo voy a decir. Todo el mundo sabe que Donald Trump es, ¿no? Empieza Sí, con sí. P y termina con ófilo. Vos sabés que vos pensás que si se reemplazaran esos médicos por otros médicos, uno lo puede entender Ah, solamente como que se alinearon atrás de Trump y que no, pero sacaron esos médicos y no trajeron más médicos, ni se formaron más médicos en Honduras, ni se formaron ni más médicos en Granada, ni más médicos en Jamaica. No hubo más médicos, solo los que estaban y se los llevaron. y lo peor es cómo nos joden con las palabras. ¿Vos sabés lo que dijo el gobierno de Nasri Asfura, Osvaldo? Que es No. una medida soberana y de política exterior. La soberanía es que la población no tenga médicos. La población de Honduras ahora se va a morir soberanamente con más enfermedades y con menos expectativa de vida porque es la política soberana de Honduras. Déjame de joder. No, no, realmente. Medida soberana y de política exterior. ¿Qué soberanía hay en que tu población no tenga médico? Sí, sí, no, no, realmente una cuestión sumamente con poca humanidad. Bueno, los gobiernos de derecha generalmente no se caracterizan por su humanidad, ¿no? Jamaica por lo menos fue un poco más diplomático. Dijo, bueno, no conseguimos llegar a un arreglo satisfactorio. Bueno, pero no podés decir que es una política soberana, Osvaldo. Por soberanía dejás a tu población sin médico. No, 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 no. Pero no fue únicamente esto. Ya habíamos visto varios otros países que hicieron más o menos lo mismo. Viste Antigua y Barbuda, Bahamas también, Granada también, desde que cambió de gobierno Granada por un gobierno de extrema derecha también dejó sin efecto los convenios. Guatemala dice que en febrero va a cerrar progresivamente el acuerdo. La Guyana también. Paraguay anunció la finalización de sus acuerdos de cooperación médica. ¿Viste? O sea, es complicado, Osvaldo. Es muy complicado porque estamos hablando de la gente, estamos hablando del Sí, pueblo, estamos hablando de... ¿Viste? Entonces es eso, Osvaldo. sí. No hay más La, palabras. la salud, o sea, una de las obligaciones que tiene que tener todo medianamente buen estado es asegurar la salud y la educación de sus habitantes, ¿no? O sea, y sacándole la salud no tiene sentido ya que sean educados, ¿no? Yo Porque digo, se van a morir lo mismo. ¿qué pasó con nuestra derecha, Osvaldo? Porque nuestras derechas latinoamericanas conservadoras del fin del siglo XIX, que las cuales se formaron las repúblicas latinoamericanas prácticamente desde 1860 en adelante, tenían dos cosas básicas: educar al soberano y la higienización, la higiene, y tener Sí, sí. médico y sistema de higiene. Eran dos cosas básicas que tenían. Yo decía, el caso de Argentina es extrañísimo, porque el servicio militar obligatorio, una de las funciones que tenía era establecer las condiciones de salud de la población, porque te hacían estudios y te sabían dónde estaba, o sea, era, aparte de lo que se le quería dar, que buscaba homogeneizar el país en función de... buscaba la salud de la población. O sea, eso realmente era importante. Y ahora vos ves que estas derechas no le interesa nada si se mueren todos si se le mueren todos los habitantes, los ciudadanos, o se le mueren gran parte, o tienen enfermedades, o tienen algún problema de retraso macroeconómico, no les interesa realmente porque no es un problema de ellos, ¿no? Que acá hace lo mismo el gobierno argentino, desfinanciando todo el sistema de salud, o sea, como no puede, o sea, no puede hacerlo de otra manera, lo desfinancia para que la gente no pueda acceder, los costos de la salud son inmensos acá y las obras sociales no lo están soportando. Realmente, no sé si vamos a terminar como Jamaica, ¿no? Pero no sé. Qué triste, qué triste. Bueno, estamos más o menos ahí todos juntitos ahora en la cumbre de los lacayos, en esto que se ha denominado el escudo de las Américas, el escudo de la farsa, que supuestamente se ha hecho con el fin de combatir al narcotráfico y de algunas otras medidas. La verdad es que con el fin de frenar los convenios que se tienen con China, porque es la gran lucha de fondo, como se decía en el box, ¿eh? La pelea de fondo Sí, es entre Estados Unidos y por la hegemonía contra China, esa es la verdad, ¿no? Ellos están desesperados aferrándose a que no perder su patio trasero, que es América Latina. 11 países latinoamericanos fueron, Osvaldo. Van a ser una especie de coalición militar. No sí, quiero sí. ni pensar
qué es lo que puede llegar a pasar, Osvaldo, con esta coalición militar, en esta doctrina Don Roe, que no es más Monroe, ahora Don Roe, porque en realidad nos van a tratar de usar como ariete o como alguna cosa contra sus aventuras imperiales. Ya lo quisieron usar a los kurdos ahora para que vayan a luchar contra Irán, porque los norteamericanos no quieren ir, ¿viste? Y los kurdos, los kurdos le dijeron, no, gracias, nosotros estamos muy bien acá. No vamos a luchar las guerras suyas. Y bueno, y ahora esto, ¿no? Querer luchar contra los cárteles terroristas. Y en esta coalición, esta locura de Donald Trump, justamente cuando le aparecieron nuevos documentos que se le había traspapelado a la Fiscalía General cuando dieron a conocer los otros. Son cosas que pasan. Con acusaciones directamente contra Donald Trump con una menor de edad. Complicadísimo, Osvaldo. Complicadísimo. Y yo te digo la verdad, a mí me da mucho miedo esa foto, me da mucho miedo ese vínculo que se está creando. Y eso, que nos estamos atando al carro del perdedor, ¿no, Osvaldo? Nos estamos subiendo al carro del perdedor. Triste, muy pero muy triste, Osvaldo. Y no, hay unas cosas realmente espantosas, ¿no? Que nadie lo advierte o lo piensa que es así, ¿no? Nadie piensa que la serpiente está naciendo, está creciendo dentro del hueco. Mira, hay un problema muy grande que nadie sabe a qué juega Donald Trump. Están todos los parlamentarios, tanto demócratas cuanto republicanos, pero más los demócratas, pero los republicanos también desconcertados porque no saben qué es esta aventura que se ha mandado Donald Trump contra Irán. ¿Cuáles son, digamos, los objetivos trazados antes de emprender esta aventura bélica? Que te digo la verdad, que le está yendo bastante mal a Estados Unidos. Mucho peor le está yendo a Irán porque son diferentes las tácticas. Ahí en Irán están aplicando la táctica de destruir todo, el bombardeo por alfombra, lo mismo que hicieron en Vietnam, por ejemplo. Y está sufriendo mucho. Está sufriendo la parte civil, 14 hospitales, escuelas, aeropuertos civiles, la población, centros culturales. Se están atacando eso porque la idea es que muchas escuelas, 14 hospitales, muchas escuelas, Osvaldo. O sea, no está fácil la situación de Irán. Yo te digo la verdad, cuando la gente se pone, uno u otro, yo te digo que la guerra los alcanza a todos. Pero a Estados Unidos no le está yendo muy bien tampoco. A Estados Unidos y a su socio, que algunos hablan de el sindicato Epstein, otros hablan de la coalición Epstein, por algo será. No les está yendo muy bien. Y lo que más estaba escuchando de los parlamentarios norteamericanos, principalmente después del martes que se hizo una reunión consultiva, ¿qué queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? No hay un objetivo claro. Y ahora nos juntamos estos 11 con Donald Trump para crear este ejército, este escudo, para erradicar la delincuencia. ¿Qué delincuencia? ¿Cuál delincuencia? ¿Qué es lo que queremos con esto? ¿Cuáles son los objetivos? O sea, los principales presidentes de las principales economías y pesos específicos dentro de la geopolítica latinoamericana no están. No está México, no está Claudia Sheinbaum, no está Lula, no está Brasil, y no está Petro, no está Colombia. El resto es todo un saco de gatos locos y que no saben qué es lo que hacen. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué este alineamiento tan crucial, tan irrestricto en un momento tan crucial de la geopolítica y del papel de los Estados Unidos dentro de esa geopolítica? A mí me sigue causando un poco de temor, porque no sé si va a pasar, porque alguna de las versiones que había era que iba a aprovechar esta situación Milei para para ayudar en su enfrentamiento contra el terror musulmán. Sí. Sí. Pero no puedo decir ni árabe porque en realidad son persas, no son árabes. ¿No? Son persas, nada que... No son árabes, pero el terror musulmán iba a mandar algo. O sea, por suerte todavía no lo dijo. Ya tuvimos experiencia mala sobre eso. Y si nosotros no estamos en una pelea, ¿para qué cornos nos metemos? Si no, no es una pelea nuestra. Yo estoy en desacuerdo con todas las guerras. No hay guerras buenas. Claro que sí. Y menos una guerra como esta que ni siquiera respondiste a una agresión.
vos estabas negociando y agrediste primero. O sea, ¿qué va a decir? No, lo hago para defenderme. ¿Cómo te va a defender si no te atacaron nunca? Claro, si no te atacaron nunca, ¿cómo te vas a defender? Realmente no resiste el más mínimo análisis desde el punto de vista del derecho internacional público lo que está haciendo Estados Unidos e Israel. Realmente, no tiene ningún sentido eso. Y entonces nos van a meter a nosotros en otro tema, en un tema como este que no tenemos nada que ver. Y te digo más, Osvaldo, y puede ser peor, porque Donald Trump dijo que uno de los epicentros de esta criminalidad con los grupos narcos es México. O sea que ahora vamos a entrar contra México también. O sea, nos vamos a hacer una coalición latinoamericana contra México. No nos olvidemos que hay ciertos movimientos de geopolítica, de guerras híbridas, que para mí no son tan híbridas, pero bueno, que se da a través de los medios de comunicación, de influencers y de todo lo demás, y de incursiones militares también y de falsa bandera y todo ese tipo de cosas, que están atacando fuertemente al gobierno de México, pero fuertemente al gobierno de Brasil. Prometo que para la próxima hacemos un informe de Brasil, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero para la próxima, acá la embestida geopolítica contra Lula por parte de algunos servicios norteamericanos es fortísima, con la complicidad de algunos resortes de lo que era el lavallato o el lawfare, el engranaje del lawfare en Brasil. Es las mismas tácticas, las mismas cosas en un año de elecciones. Pero bueno, de nuevo, o sea, ahora vamos a estar uniéndonos en esa narrativa de que México es el problema. Claudia Sheinbaum dijo, el 70% de las armas que tienen los narcotraficantes son armas que vienen de los Estados Unidos, muchas de ellas de uso reservado del ejército norteamericano. ¿Qué hacen en México? ¿Quién se las vende? Ustedes vienen a decir que nosotros somos los terroristas, pero los que arman a los terroristas son ustedes. Los que lavan el dinero de los terroristas son ustedes. El dinero de los narcos en México se lava en Wall Street, queridos. A ver qué parte no entendemos. Sí, todos los narcos, hijos de narcos, nietos de narcos, todos están estudiando en universidades norteamericanas, Sí. Y vos fíjate los grandes cárteles, ¿no? De los grandes cárteles, que son los que manejan, lo que cortan el bacalao, decimos acá en la Argentina, ¿no? Y vos fíjate, Osvaldo, que siguiendo ya dentro de las propias palabras de Donald Trump, que a veces él mismo se delata, él dice que durante décadas hubo líderes en la región, llámese los gobiernos que nosotros consideramos progresistas, ¿no? Que permitieron que grandes extensiones de territorio en el hemisferio occidental, o sea, en América Latina, se llama América Latina, el país del hemisferio occidental, caigan bajo el control directo de las pandillas transnacionales, que ahora él va a combatir. Dice, no vamos a permitir que esto suceda, lo ayudaremos a enfrentar los cárteles sanguinarios que imponen su voluntad mediante el asesinato, la tortura, la extorsión, el narcotraficante, el soborno y el terror. Bueno, ella metió todo en la misma bolsa, pero cuando se refiere a esos gobiernos, sabemos muy bien a los gobiernos que eso se refiere. No se refiere al gobierno de Uribe, por ejemplo, donde sí hubo crecimiento del narcotráfico y todo lo demás. Se refiere a los gobiernos que vino después de Uribe. Sí, no, indudablemente. Ni siquiera a los gobiernos anteriores, a Sheinbaum o a... No me sale el presidente anterior, ¿no? López Obrador y los que eran eso, que hubo gobiernos indudablemente que fueron muy afines al terrorismo, al tráfico de drogas, porque eran funcionales a ellos, ¿no? Pero bueno, sí, realmente es cómico. Otros presidentes que también estuvieron en la cumbre ahora fueron el presidente de Costa Rica, claro, de Panamá, José Raúl Mulino, que está haciendo lamentablemente todo lo que Donald Trump le pide. No, salvo entregar el canal de Panamá a los Estados Unidos, el resto hace todo. Rodrigo Chávez de Costa Rica, Luis Abinader de la República Dominicana, ya habíamos visto, Irfan Ali de Guyana, Kamla Persad Bicesar de Trinidad y Tobago. Y son algunos de los que estuvieron junto con el de Paraguay estuvo también. También estuvo el de Paraguay, sí. Y nada dicen de Cartes. Cartes era el presidente que no puede salir de Paraguay porque lo detienen porque era traficante. Traficaba marihuana, ¿no? Todo, contrabando de cigarrillos, todo tenía. No, cigarrillo era lo más suave. Sí, lo más suave, porque hasta la vendía con marca la marihuana, ¿cómo se llama? Paraguaya. No salía
envasada con marca. Bueno, Osvaldo, vamos a dejar por aquí, entonces le mandamos un abrazo muy grande al doctor de Petris al blog arrabaljurídico.com. Invitamos a que lean ese blog que está poniendo cosas de derecho laboral muy, pero muy interesantes. Esta semana subió 3 artículos muy, pero muy interesantes. Y también a Sergio Rossi de la revista De Puño y Letra Web, que también está publicando cosas muy, pero muy interesantes. Nos ha quedado Argentina, nos ha quedado un montón de cosas, Valdo, como siempre. Sí, bueno, pero bueno, tampoco podemos cansar a la gente, ¿viste? Después escapan en lugar de escucharnos. Nos enganchamos mucho nosotros, vamos a ser más cortos. Claro. Prometemos y no cumplimos. Sí, eso ya es habitual. Un abrazo, Alberto, un abrazo muy grande a Guadalupe Salinas, que nos está ayudando muchísimo y que ya dentro de poco va a tener su propio espacio también aquí. Mira qué bueno. Y a todos los que nos han escuchado hasta ahora, un abrazo. Hasta la próxima, Osvaldo. Hasta la próxima.